A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Tal y como suele suceder cada jueves, se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta semana vamos a compartirles lo que ha estado ocurriendo en Rusia. ¿Qué ha estado sucediendo en Rusia? ¿Cuáles son los acontecimientos que se han registrado de manera más reciente en ese país? Vamos a entrar de inmediato en materia y por ello vamos a compartir con ustedes enseguida cuáles son los hechos, o más bien, cuál es el gran hecho. Murió en Rusia el opositor que más sombra logró hacerle, al menos en la última década, al presidente Vladimir Putin. De acuerdo con fuentes oficiales, con información oficial, Alexei Navalny, un abogado de 47 años de edad, falleció la semana pasada de manera súbita mientras se encontraba en prisión. El dirigente, duro crítico del presidente Putin y de las redes de corrupción que corroen a las instituciones rusas, estaba encarcelado en un recinto ubicado en Siberia. La cárcel, conocida con el sobrenombre de Lobo Polar, se encuentra localizada en la región de Yamalo-Nenets, muy por encima del gélido Círculo Polar Ártico. Se trata de una colonia penitenciaria, de una colonia penitenciaria situada a miles de kilómetros de Moscú, donde las condiciones de vida, aparte de duras, son bastante extremas. Hasta ese penal, vamos a repetir el sobrenombre de la cárcel, Lobo Polar, hasta esa cárcel van a parar los criminales que han sido condenados por los peores delitos. De acuerdo con las autoridades rusas, el líder opositor Alexei Navalny murió de manera instantánea cuando realizaba una caminata. Al parecer, y esto lo estamos diciendo, insistimos, de conformidad con la información oficial, Navalny fue asistido, pero ello no fue suficiente. Su muerte, su deceso, que siembra dudas por la posible vinculación del Kremlin con el suceso, ha sido condenado por varios actores internacionales. El primero de ellos fue, sin duda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El titular de la Casa Blanca señaló directamente al ejecutivo ruso. Putin es responsable y esto es una prueba más de su brutalidad, expresó el mandatario, expresó Joe Biden durante una conferencia de prensa. Entre tanto, desde el otro lado del Atlántico, Josep Borrell, alto representante para los asuntos exteriores de la Unión Europea, se mostró conmocionado. Borrell también apuntó a Vladimir Putin como el aparente responsable del deceso. Desde el bloque comunitario, desde la misma Unión Europea, también surgieron las reacciones de Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, y de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Ambas personalidades calificaron
al actual gobierno ruso como un régimen y además sugirieron que tras la muerte de Navalny estuvieron las instrucciones directas, las órdenes directas emitidas por Vladimir Putin. En el viejo continente, en Europa, los ejecutivos de Alemania, España y Francia, por nombrar solo a algunos, lamentaron el posible homicidio en prisión de Alexei Navalny. Olaf Scholz, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron destacaron el talante democrático que siempre caracterizó al abogado. Entre las reacciones que más llamaron la atención estuvo, por supuesto, la del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Claramente fue asesinado por Putin, dijo Zelensky, cuyo país se mantiene en guerra con Rusia desde hace ya 2 años, luego de que el Kremlin lanzara una invasión que mantiene un conflicto activo y abierto en Europa del Este. Estos han sido los hechos. La muerte de Alexei Navalny, muerte en prisión. Se sospecha que detrás de esa muerte hay órdenes directas de Vladimir Putin y por esa razón ha habido una reacción de crítica, pero también de solidaridad de parte de la comunidad internacional. Vamos a intentar responder la pregunta de quién fue Alexei Navalny. Por ello, les propongo pasar inmediatamente a los datos y a los hechos. Alexei Anatolievich Navalny nació en la región moscovita de Butín en junio de 1976. Era hijo de Anatoly Navalny, un exoficial del ejército soviético, y de Lyudmila Navalnaya, quien se dedicaba a la confección de canastas tejidas. Navalny cursó estudios superiores en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, donde obtuvo su título como abogado. Más tarde asistió a la Academia Estatal de Finanzas y fue miembro del programa World Fellows de la Universidad de Yale en Estados Unidos. En el año 2000 contrajo nupcias con Yulia Navalnaya, con quien logró tener o llegó a tener 2 hijos, Daria y Zakhar. Empezó a hacerse notorio en 2010 cuando dio inicio a sus varias publicaciones, a sus múltiples publicaciones sobre casos de corrupción. En aquel año, en 2010, Navalny reveló la existencia de irregularidades en Transneft, la estatal rusa fabricante de oleoductos. Un año más tarde, en 2011, participó en las protestas postelectorales que le siguieron a la victoria de Vladimir Putin. Ello supuso su primer arresto. De hecho, el abogado estuvo tras las rejas por un espacio de 15 días. También en 2011, Alexei Navalny vio nacer su Fundación Anticorrupción, un espacio, una institución dedicada a documentar los actos ilícitos y corruptos que se registraban dentro del Kremlin. En 2013, y con suficiente notoriedad, el dirigente opositor empezó a ser perseguido, valga la redundancia, por su férrea oposición, pero también por sus constantes denuncias. En principio, se le acusó y condenó por supuesta malversación de fondos.
Cuando esa sentencia quedó, sin embargo, suspendida en apelación, la justicia rusa volvió a acusarle, pero en esa oportunidad, por un aparente desfalco a una empresa de cosméticos. Entre febrero de 2014 y enero de 2015, Alexei Navalny estuvo bajo arresto domiciliario. Un año después, hacia febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor del abogado, reconociendo que el último proceso judicial en su contra, es decir, ese proceso judicial que le mantuvo en arresto domiciliario entre 2014 y 2015, se dio con irregularidades. Gracias a ese fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Navalny recibió una compensación de 8.000 euros por daños y perjuicios. En 2018 se ordenó, sin embargo, el cierre de su fundación, la Fundación Anticorrupción, y 2 años después, estamos hablándoles de 2020, su nombre saltó a las primeras planas de los noticiarios y tabloides de todo el mundo. En agosto de 2020, con la pandemia por COVID-19 aún en curso, el abogado empezó a sentirse mal durante un vuelo de regreso a Moscú, la capital de Rusia. Aunque Navalny recibió atención médica en Rusia, en su país, una ONG alemana logró evacuarlo y logró trasladarle hasta el Centro Clínico Charité de Berlín. Allí, en el Centro Clínico Charité de Berlín, Navalny fue tratado por envenenamiento con Novichok, un agente neurotóxico fabricado nada más y nada menos que durante la época de la extinta Unión Soviética. Tras ese acontecimiento, investigaciones de prensa determinaron que Navalny fue seguido durante años por un equipo élite, y les pido por favor que le presten atención a este dato. Navalny fue perseguido, fue seguido durante años por un equipo élite que trabajaba para el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, es decir, la institución que heredó las prácticas de la hoy inexistente KGB. El atentado en su contra, ese atentado con veneno, ese atentado con Novichok, fue expuesto más tarde por el propio Navalny cuando consiguió que un exagente del Servicio Federal de Seguridad revelara cómo se gestó y desarrolló la operación en la que resultó intoxicado. Hacia el cierre de 2020, la justicia rusa volvió a actuar en su contra, en contra del opositor, señalándole de violar el acuerdo que le permitió salir en libertad bajo palabra. A pesar de que Navalny se recuperaba en suelo europeo del ataque con Novichok, un juez ruso determinó que el abogado no se había presentado a las audiencias de control. Por ese motivo, inmediatamente se instruyó su reclusión en una cárcel y de manera paralela, es decir, a la par, se le abrió una investigación por cargos de fraude relacionados con el manejo de los fondos con los que se financió su Fundación Anticorrupción. Ya en enero de 2021, Navalny decidió volver a Rusia. De hecho, voló a Rusia desde Alemania y fue detenido apenas pisó el aeropuerto internacional de Moscú. Desde que volvió a su país,
el opositor, enfrentó una seguidilla de condenas, una serie de condenas que le mantuvieron tras los barrotes hasta el último de sus días. Una de esas condenas, quizá la más destacada, fue la que se le impuso en agosto de 2023, es decir, en agosto del año pasado, cuando se le encontró culpable de presunto terrorismo y de aparente extremismo. Desde entonces, Navalny permaneció encerrado en recintos de máxima seguridad. El último de ellos fue, como ya les hemos comentado, una cárcel a la que se conoce con el nombre de Lobo Polar. Allí, el dirigente denunció malos tratos, entre ellos condiciones de congelación que le obligaban a soportar temperaturas bajo cero, así como restricciones para tener acceso a libros religiosos y limitaciones en los tiempos de comida o en el tiempo que se le debía otorgar para hacer caminatas. Esta es, a grandes rasgos, la historia de Alexei Navalny. Como vemos, se trató de un abogado que decidió hacerle oposición al Kremlin, hacerle oposición a Vladimir Putin y que por esa razón fue judicializado, perseguido, envenenado, encarcelado y muy seguramente asesinado mientras se encontraba en prisión. Ahora vamos a hablarles acerca de otros incidentes, acerca de otros opositores, adversarios a Vladimir Putin, que han corrido una suerte similar a la de Alexei Navalny. La muerte en prisión de Alexei Navalny es el último acontecimiento de una serie de casos que parecen demostrar cuál es el destino final de aquellos que osan adversar o contrariar al presidente Vladimir Putin. Como hemos venido diciendo y como hemos estado reiterando, Navalny murió en una cárcel del Ártico, en una cárcel siberiana, a causa de una afección aparentemente repentina. Ni su familia ni la comunidad internacional dan crédito a tal versión, es decir, ni la familia de Navalny ni la comunidad internacional creen que el opositor murió por causas naturales. Por el contrario, tanto la familia como actores internacionales han asegurado que más que una muerte por causas naturales, lo de Navalny fue un asesinato y por tanto un acto deliberado. Si esa afirmación, si esa aseveración resulta cierta, no sería la primera vez. Cuando miramos en retrospectiva, el año pasado, Yevgeny Prigozhin, un oligarca que hizo fortuna gracias a jugosos contratos con el Estado ruso, pereció en un accidente aéreo. La información oficial indica que el avión en el que se trasladaba Prigozhin presentó fallas, tuvo defectos y terminó precipitándose a tierra. Sin embargo, antes de aquel fatal incidente ocurrido el 23 de agosto del año pasado, el multimillonario se había sublevado, se había rebelado contra Vladimir Putin. Prigozhin
propietario de Wagner, una empresa de mercenarios que llegó a combatir en Ucrania a nombre de Rusia, instó a sus hombres, es decir, instó a sus mercenarios a levantarse contra el Kremlin. La revuelta ocurrida en junio del año pasado, fue sofocada en su momento por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Prigozhin, sin embargo, no vivió demasiado para poder contarlo, porque la revuelta ocurrió en junio y su muerte, supuestamente accidental, se registró en agosto. Otro caso emblemático y que vale la pena destacar es el de Vladimir Nikolayevich Sungorkin. Voy a repetir el nombre, Vladimir Nikolayevich Sungorkin. Él era editor en jefe del diario ruso Komsomolskaya Pravda. Komsomolskaya Pravda. Este periodista murió en 2022, en el año 2022, de un aparente derrame cerebral. Su autopsia reveló, sin embargo, que la muerte había sido causada por asfixia. Un poco más atrás, yéndonos bastante más atrás, en el año 2015, Boris Nemtsov resultó baleado en las inmediaciones del Kremlin. A Nemtsov le dispararon por la espalda y 4 de esas detonaciones le alcanzaron y lograron arrebatarle la vida. El dirigente político, vamos a repetir su nombre, Boris Nemtsov, el dirigente político llegó a desempeñarse como primer ministro de Rusia. Y aunque en un principio le hizo juego a Vladimir Putin, posteriormente tomó distancia. ¿Y por qué tomó distancia? Porque notó que el presidente, conforme pasaban los meses y los años, iba tomando un carácter cada vez más autoritario. Por esa razón, Boris Nemtsov se distancia de Putin, empieza a hacerle oposición, empieza a hacerle peso y, como ya les dijimos, muere baleado en 2015 en las inmediaciones del Kremlin. Por otro lado, por otra parte, durante la primera década de los años 2000, concretamente en el año 2006, se produjo el atentado contra la periodista Anna Politkovskaya. Anna Politkovskaya. La comunicadora recibió varios disparos cuando se encontraba en la puerta de su residencia. Politkovskaya fue la responsable de desvelar los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos por el ejército ruso en Chechenia. También en el año 2006, el mundo evidenció la muerte de Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko llegó a ser jefe del servicio secreto de Rusia, jefe de la inteligencia rusa. Litvinenko pereció de una manera lenta y sufrida luego de haber sido envenenado con polonio radiactivo. Mucho antes de resultar envenenado, Litvinenko se había dedicado a dar detalles, a proporcionar detalles sobre homicidios que, según dijo, fueron ordenados
de forma directa por el presidente Vladimir Putin. Con esto vamos a cerrar este pequeño repaso por el trágico y fatal destino que han compartido muchos de los que se han atrevido a levantar su voz contra Vladimir Putin y a hacerle oposición al primer mandatario ruso. Con todo esto nosotros vamos a ponerle punto final a nuestro programa por este día, por esta noche. Hasta este instante estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esto fue ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Nos reencontraremos, si Dios lo permite, la semana que entra y por lo pronto les recuerdo que acompañarles siempre será un placer.